Y pues quiero preguntarles si de casualidad alguno de aquí conoce a Farid Dieck. Un aplauso si lo conocen. ¿Alguien de aquí conoce a Diego Rusarín? Los dejo con estos grandes. Listo. Yo también, desconocido. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Digo, primero que nada, un muy sincero agradecimiento a Marta y a Vicente por traernos aquí nuevamente. Siempre es un gusto estar aquí en el Centro Fox, nos sentimos en casa. A mí en lo personal me encantan estas conversaciones, me parecen sumamente importantes estos eventos. Estoy muy agradecido con la oportunidad que humildemente venimos a platicar con ustedes aquí el día de hoy. Primero que nada, muchísimas gracias en serio a los dos por proporcionar este espacio, este lugar, estos tipos de eventos para que conversemos. Creo que es sumamente importante y merecen el reconocimiento. Digo, nos invitaron aquí hoy para platicar de un par de temas y la verdad es que más que el monólogo, que sinceramente creo que el monólogo le pueden picar a 2 botones en internet y ver un monólogo nuestro fácilmente, queríamos aprovechar para hacer una dinámica un poquito diferente, donde vamos a hacer, sí, al principio, un poco la conversación de lo que queríamos platicar con ustedes hoy sobre el tema del liderazgo, pero después de eso nos gustaría abrir el foro a preguntas y respuestas del público para poder interactuar directamente con ustedes. Porque si algo estoy seguro que todos extrañamos después de la pandemia, es vernos cara a cara, vernos ojo a ojo, encontrarnos de nuevo físicamente y poder conversar, ¿no? Rescatar un poquito un momento tan dividido del país, tan peleonero, tan agresivo, tan violento, inclusive que cae en lo vulgar, y poder rescatar el por qué estamos haciendo este tipo de eventos, ¿no? Que es fomentar el buen diálogo, el respeto a las ideas diferentes a las nuestras, el respeto a los individuos, el poder conversar y poder construir un futuro al cual estoy seguro que todos nosotros aspiramos por igual. Pero bueno. Y bueno, con base también en lo que mencionas tú, me parece que el tema del liderazgo viene a ser sumamente relevante, ¿no? Hacen falta modelos a seguir, siempre han hecho falta y me parece que en este país bastante, ¿no? O sea, los modelos a seguir nos sirven, o los líderes nos sirven como estrellas de Belén, que de cierta forma nos inspiran hacia un caminar, ¿no? Nos dan dirección. Y pues bueno, la verdad es que como pues personas del internet, ¿verdad? Nosotros nos dedicamos a hacer contenido en internet y tenemos personas que pues resuenan con lo que hacemos y pues de cierta forma eso nos da una responsabilidad, me parece, ¿no? Creo que de cierta forma las personas nos atribuyen cierto liderazgo en ciertos temas y pues me gustaría a lo mejor empezar la conversación por ahí, o sea, como por ejemplo, si quieres empiezas tú, Diego, yo te pregunto, ¿cómo tú llevas a la práctica, dado que eres una figura pública, la gente te sigue, influyes, ¿verdad? Tus opiniones influyen en la vida de las personas y en sus opiniones. ¿Cuáles son las métricas o los valores que tú utilizas como estrellas de Belén para llevar a cabo un buen liderazgo? Porque eres un líder, ¿no? Sí. Digo, la verdad es interesante. Digo, no sé si ya vieron la película de Dune, no se las voy a arruinar, pero es una buena película y tiene una muy buena frase, que de hecho se la voy a robar directamente al autor del guión, que dice: los líderes no son aquellos que buscan la responsabilidad, son aquellos que son encontrados por la responsabilidad. La responsabilidad encuentra los líderes. Después un líder determina cómo reacciona a ese llamado. Entonces creo que hoy en día la verdad es que sí hay mucha gente que está pidiendo llamar la atención para atribuirse valores de líderes y hay otras personas que diferentemente son encontrados por esa responsabilidad, que acaban transformándose en figuras que acaban siendo inspiración para otras personas y tienen que definir cada uno de ellos, sí, qué van a hacer con esa responsabilidad que los demás le atribuyen. Yo te soy sincero, yo cuando empecé con esto de creación de contenido para redes sociales no buscaba una posición de liderazgo, definitivamente. Sí creo que implica una gran responsabilidad. Creo que se me salió de las manos en el sentido de que no pensé que iba a ser tan rápido el crecimiento como se dio en el último año, a lo cual estoy bastante agradecido, pero creo que también a mí mismo me llevó a tener una gran reflexión sobre lo que implica hablar en público, la diferente edad de la gente que me escucha, que es algo que me sorprendía bastante. Digo, yo sé que soy una persona que tiendo a veces a ser un poco brutal con mis ideas, aunque trato de ser amable con las personas. Sé que eso no necesariamente es el mejor ejemplo que le puedo dar a todas las generaciones, pero lo que he tratado de hacer los últimos años, y la verdad es que ahí pues mis amigos y también mi esposa me ha funcionado mucho como una voz de la razón, para tratar de cuestionarme a mí mismo sobre cómo estoy guiando mi vida pública. ¿Cómo estoy hablando en público? ¿Qué tipo de ejemplo estoy dando? ¿No? Digo, esta frase la verdad es que ya la había dicho antes, pero se las voy a repetir,
porque creo que es la manera como nos deberíamos de comportar en público, sobre todo conversando sobre temas tan complejos como estos, ¿no? Que es amable con las personas y brutal con las ideas. Si pudiéramos hacer esa pequeña separación de dejar la vida personal de las personas a un lado y tratar de platicar o discutir sobre las ideas que comunican, tal vez llegaríamos un poco más lejos. Inclusive tal vez sea un poco inocente de mi parte, pero me gusta pensar que las conversaciones que tenemos con personas, aunque tengan ideas distintas a las nuestras, tienen ambiciones parecidas. Yo puedo conversar con una persona que piensa distinto a mí, pero los dos a lo mejor queremos un futuro mejor para nuestros hijos y queremos construir un país mejor y queremos oportunidades más justas y mayor dignidad. Tal vez no estemos de acuerdo en el camino de cómo llegar a ese futuro, pero tal vez nuestras ambiciones sean las mismas. Entonces me parece que un líder de opinión, más allá de ser aquella persona que impone su voluntad sobre los otros, también tiene que tener hasta cierto punto una capacidad conciliadora. Y tiene que ser una persona que es capaz de escuchar al otro desde una postura muy antagónica, que tal vez no comparta ni siquiera las mismas bases, los mismos valores, las mismas virtudes, pero tratar de encontrar si hay un camino en común o hay una ambición en común entre las visiones opuestas. Porque líderes populistas, antagónicos, violentos, ya tenemos más que suficientes y ahorita no es momento. Ya venimos de 2 años de muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, muchísima pérdida. Me parece que lo que necesitamos de alguna manera de las figuras, líderes de nuestra sociedad, son figuras conciliadoras, que busquen construir, que busquen realmente un progreso más próspero y más digno. Eso es lo que yo creo. Y ahora regresándote a la pregunta, Farid, porque digo, esto todo para mí ha sido como medio nuevo, pero tú llevas años siendo líder de opinión, ¿no? O sea, realmente tú fuiste uno de los pioneros en creación de contenido digital para México. Te ha tocado diferentes etapas del tema de creación de contenido. ¿Cómo has visto que se ha transformado ese papel del líder digital? O sea, ¿cómo eran los creadores de contenido? ¿Cómo son y cómo crees que vayan a ser? Bueno, a mí me parece que el creador de contenido es el nuevo... ¿Cómo se llamaban estas personas que veías en la televisión? Los nuevos conductores, ¿no? Sí. Que seguían y las personas a través de la televisión veían y se dejaban influenciar por las opiniones que tenían. El detalle es que con las redes sociales, pues la opinión se democratiza. O sea, es decir, cualquier persona, ya no necesitas una plataforma enorme como una televisora que tiene toda la distribución, finalmente las opiniones, ¿verdad? Muy concentrada, muy centralizada, sino que ahora las redes sociales democratizan, ¿verdad? Y prácticamente cualquier persona en cualquier parte del mundo puede dar una opinión e incluso esa opinión se puede viralizar e influir, ¿verdad? Y germinar, ¿verdad? Como un virus y pues crecer, ¿no? Entonces, lo que a mí me tocó en toda esta etapa, pues precisamente fue este descubrimiento, porque no deja de ser una novedad, ¿verdad? O sea, nosotros que empezamos a lo mejor en este medio desde hace bastantes años, pues no dimensionabas, ¿verdad? Que algo que tú podías decir podía llegar a una persona que estaba en Brasil o en Argentina, o ¿sí me explico? O sea, llegaban momentos en donde recibías retroalimentación de personas de otra parte del mundo que no dimensionabas. Y oye, pues vi un video tuyo que me lo mandó Juanito, que también, y dices, wow, ¿no? O sea, eso empiezas como tú dices, te empieza a llegar la responsabilidad, pero algo fundamental me parece de un líder es que sí, la responsabilidad te llega, pero se asume voluntariamente. O sea, a mí me llega la responsabilidad, pero yo decido asumirla voluntariamente. Y me parece que ahorita pensando en esto, hay 2 cosas que por lo menos en mi caminar me han funcionado, ¿verdad? Me parece que, y las quiero mencionar. Primero, es que si finalmente tu opinión de cierta forma carga una influencia para con los demás, ¿verdad? Porque a lo mejor tú no eliges de que, oye, yo no quiero influir en lo, aunque por más que lo digas, incluso ese mismo dicho va a influir en la persona, de que, no, pues él dice que, ¿sí me explico? Entonces me parece que cuando te cargas hacia un tema, te vuelves una cierta líder de opinión en cierto tema, tienes una responsabilidad para con el dominio y práctica de la disciplina, ¿no? Decía Eric Fromm que en el dominio de cualquier arte tiene que venir, es un proceso de 2 partes, ¿no? La primera parte es el dominio de la teoría y la segunda parte es el dominio de la praxis, de la práctica, y que la buena combinación entre la teoría y la práctica se produce una intuición. Ante esa combinación, esa efectiva combinación entre la teoría y la práctica, se convierte en una intuición, que es esta, como de pronto sucede algo en tu tema y tienes esta intuición que te dice qué es lo que debes de hacer en dicha circunstancia. En lo personal, el hecho de nutrirme, y esto tiene mucho que ver con lo que mencionabas ahorita en el segundo lugar, me parece que muchas veces los líderes llegan, en cualquier ámbito, ¿no? y de opinión y lo que sea, llegan a ensimismarse mucho con sus opiniones, ¿no? O sea, creemos a veces que nadie nos puede enseñar absolutamente nada,
¿Cómo me vas a venir tú a enseñar a mí que yo llevo tantos años en esto? O que llevo haciendo, ¿verdad? O que tengo tanta edad, lo que tú quieras. Existe de cierta forma ese ensimismamiento de tu propio lente, con el mapa que tú has construido, ¿verdad? Con el que ves la realidad. Y el problema de eso, y voy a hacer esa metáfora del mapa, es que una persona tiene un lente, ¿verdad? Una ideología a través de la cual ve el mundo, ¿no? Constituido por sus creencias, opiniones, experiencias de vida, etcétera. Pero es solamente un ángulo de la realidad, solamente uno, ¿verdad? Eso no quiere decir que sea el absoluto, ni el completo, ni el bueno. Seguramente hay, si yo veo desde este ángulo un objeto, seguramente hay otros ángulos que ven el mismo objeto de otro lado, que están viendo cosas que yo no estoy viendo. Entonces, paradójicamente, me parece, pues paradójicamente, porque uno pues realmente quiere tener la mejor información disponible para poder guiarte. Todo el mundo quiere tener el mejor mapa para cuál guiarse el mundo. El mundo es caótico en cualquier ámbito. En los proyectos sociales es caótico, existe incertidumbre. El futuro inherente es incierto, es caótico. Quieres tener el mejor mapa posible para saber navegar esta ola. Entonces, paradójicamente, me parece que el ensimismamiento produce lo contrario. Porque si no te abres a escuchar las opiniones que otras personas, independientemente de la edad, independientemente del rubro, sino cualquier cosa que te pueden decir, si no estás abierto a escuchar, entonces tu lente se va a quedar estático. ¿Cómo vas a quedarte estático en un mundo tan cambiante y en movimiento? ¿No? Entonces me parece una paradoja y muy, muy importante, como un rasgo del líder propositivo, el estar abierto a escuchar las opiniones de las personas sin importar categorías y estar dispuesto a integrar nuevos dibujos dentro de tu mapa, porque te tienes que dar cuenta que el mapa con el que tú ves la realidad no coincide con el territorio, jamás. Nunca. Jamás. Ahí me acordé de dos cosas importantes, ¿no? Y obviamente cuando tengamos estas conversaciones sobre liderazgo, suena muy monumental, muy narcisista, muy grande, ¿no? Pero la verdad es que seguramente todos ustedes que están aquí están en una cierta posición de liderazgo. O sea, todos tienen un campo de influencia con las personas que los rodean, con sus familiares, con sus amigos, con las personas con las que trabajan, con las personas con las que colaboran. O sea, ustedes también tienen un poder de influencia. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad del líder, obviamente la tendencia es pensar, los grandes líderes son los que tienen responsabilidad. Y no, la verdad es que me parece que todos somos responsables de lo que les decimos a los otros, de la manera como nuestro actuar y nuestro hablar, nuestra teoría y práctica tiene una influencia sobre los demás. Y aquí voy a decir dos frases que, me encantan las frases, perdón, pero una que me gusta mucho de Aristóteles es que aquel hombre que cree que todo lo sabe no puede aprender nada nuevo. El lugar de donde sale el conocimiento nuevo es de la duda, es del reconocimiento de la ignorancia propia. Solo ahí donde hay un agujero de saber es que puede haber una semilla de un conocimiento nuevo. Una persona que cree que ya tiene la respuesta para todas las preguntas no va a aprender nada, porque cree que ya todo lo sabe. Y eso es como lo que comentaba Farid, el sesgo de confirmación. Es muy común que además una persona que ha sido validada por el público sienta que tiene la razón sobre los temas que está hablando. Pero eso te puede crear una fantasía de que no necesitas aprender nada nuevo. Y aquí la segunda frase que les quería decir, que es de Michel Foucault, que es la que me encanta, que es, ¿ustedes creen que leo tanto para no cambiar de opinión? Pues qué tonto, qué prepotente sería, ¿no? De tener acceso a tantas bibliotecas gratuitas, a tantos libros, a tanta información en redes sociales que casi nunca en la historia de la humanidad había estado tan disponible. ¿Y ustedes creen que una persona pueda leer tanto y darse el lujo en no cambiar de opinión sobre las cosas? Piensa en el tamaño del ego monumentalista que tiene que tener una persona para no cambiar de opinión con toda la información que hay disponible en el mundo. Y tampoco estoy diciendo que tengamos que ser unos blandos que estén cambiando todos los días de postura, sino que uno tiene que tener este criterio de revisar sus creencias, revisar sus valores e indagar más a fondo por qué creemos las cosas en las que creemos. Porque muchas de ellas están basadas en cosas que no entendemos totalmente y esas tienden a ser las más peligrosas. Entonces yo creo que cada uno de nosotros como líderes, a nuestro nivel, tenemos por lo menos esa carga de conciencia de hacernos esa pregunta de vez en cuando. ¿En qué estoy basando mis creencias? ¿En qué estoy basando mis ideas? ¿En qué estoy basando las opiniones que le doy a los demás? ¿En qué estoy basando mi influencia sobre mi círculo cercano? Y por ejemplo, ¿te ha pasado que a lo largo de estos años en los que has estado en las redes, por ejemplo, si haces un recuento, miras atrás hacia 1 año, 2 años, qué tan diferente es Diego de hace 2 años que empezó, que estuviste ya compartiendo tus ideas, al Diego de ahorita? ¿Ves un cambio abismal, radical?
como muy contrastante. Pues seguramente sí, o sea, hay varias ideas que he abandonado en el camino, hay otras que he reforzado y hay otras que veo un poco diferente a como las veía antes, pero sí, definitivamente he cambiado de opinión sobre cosas. Hay muchos autores, yo creo que, por ejemplo, uno de los mejores consejos que he leído sobre el pensamiento crítico es: sigue la evidencia sin importar lo que tú quieras encontrar. Si en alguna investigación encuentras evidencia que te acerque a la realidad, a un hecho, a la verdad, tienes una responsabilidad, una honestidad de seguir esa evidencia. Más allá de lo que tú quieras encontrar o no, más allá de que empieces a leer un libro y digas, híjole, este libro me va a llevar a cambiar de opinión, tú tienes la responsabilidad de seguir la evidencia. Y mientras la evidencia se te siga presentando como algo bien argumentado, basada en evidencia empírica, bien justificada, por lo menos le tienes que dar el derecho a la oportunidad de que te pueda cambiar de opinión un libro nuevo. Y aparte, otra cosa que creo que es muy liberante, como que en redes sociales parece que no nos olvidan, ¿no? O sea, tú pones un tweet y a internet no se le olvida ese tweet nunca. En 10 años te pueden sacar ese tweet y te lo van a echar en cara, ¿no? Y parece que malamente nos moldeamos a cómo funcionan redes sociales y nos construimos estas figuras de piedra, de yo mantengo mi convicción de lo que dije hace 10 años. ¿Por qué? O sea, felizmente le podrías contestar a la gente, pues ayer estaba bien tonto, hoy no, hoy leí cosas nuevas. O sea, qué padre si todo el mundo pudiera tener esa libertad en redes sociales de decir, ojalá y la gente olvidara las cosas que dije en algún momento, porque ahora me arrepiento de ellas, ahora pienso distinto, quiero cambiar de opinión. Cuando la cultura de la cancelación tiende a ser como lo contrario, ¿no? De si te equivocaste una vez, ya no tienes derecho a participar del discurso público. Pero eso no promueve el debate de ideas, no promueve la dialéctica. Lo que deberíamos de realmente es cambiar de opinión frecuentemente, buscar fuentes nuevas. Y la verdad es que yo creo que sí lo he hecho, en algunas cosas fundamentales inclusive. ¿Y tú? ¿Y no crees, ahorita se me ocurrió algo con lo que estás diciendo, ¿no crees que esa resistencia precisamente al cambio de la idea o de opinión se deba también a una mala perspectiva o concepción que se tiene del error per se? O sea, porque, por ejemplo, implícitamente un cambio de opinión o admitirte equivocado es de cierta forma admitirte con el otro un fracaso o ignorante o algo que desconocías, ¿no? Por lo tanto vulnerable o indefenso, ¿verdad? Ante el mundo. Entonces, y luego hay gente, como tú bien hablas, la cultura de la cancelación, hay gente que de pronto aprovecha y agarra esas debilidades y te las empieza a restregar todo el tiempo y prácticamente te desvalida en lugar de, y no hay una cultura de reivindicación, sino una cultura de cancelación. Entonces, ¿no crees que esa resistencia al cambio de opinión se deba también a una cultura de cancelación, o sea, que sea paradójicamente contingente de una cultura de la cancelación? Sí, o sea, yo creo que va muy de la mano con el espíritu de los tiempos, ¿no? O sea, me parece que es algo muy de esta época. Y yo creo que es algo que, como mencionabas antes, que deberíamos de todos conectar un poco más teoría con práctica, ¿no? O sea, vean cómo tratamos a los niños cuando se equivocan. Cuando un niño se equivoca, pues normalmente eres un poco más laxo, ¿no? De hoy, pues no pasa nada, te explico de nuevo, y vuelves a intentarlo. Y a medida que pasa el tiempo, somos menos permisivos con el error o tendemos a estigmatizar más el error. Y creo que si quisiéramos mantener la creatividad que tienen los niños, la jovialidad con la que los niños se enfrentan el mundo, pues tal vez deberíamos de tratar a los demás con una empatía un poco más infantil, un poco más de cuidador, ¿no? De como papá y mamá que cuidan a su hijo porque realmente quieren que aprenda, porque realmente quieren que cambie de opinión, porque realmente quieren que adquiera un talento o un conocimiento nuevo, lo tratas de una manera como que quieres que aprenda una cosa nueva. No lo castigas por el error, porque al castigarlo, pues lo estigmatizas, se cierra y no me vuelvo a arriesgar. Y aparte lo que tú mencionas me parece sumamente importante porque, a ver, si agarramos la característica del infante, del niño, para que reciba este trato amoroso, es porque, pues no tiene experiencia en la vida, entonces no sabe. Pues realmente si esa es una característica que determinamos como algo infantil para determinar que se trata de un niño, pues realmente es que los adultos muchas veces somos niños en cuerpos de adultos, porque hay muchas cosas que no sabes, que no tienes experiencia. ¿Sí me explico? Entonces, de la misma forma, ¿por qué no podríamos en ese sentido tener ese mismo trato con esas personas siendo adultas que son nuevas a lo mejor con ciertas cosas, ¿verdad? O sea, somos niños en cuerpo de adultos. Sí,
Digo, la verdad es que no queríamos extender tanto el monólogo, o sea, creo que hay un par de aprendizajes importantes, como los que les comenté, de la importancia de mantener un pensamiento crítico en el sentido de tenemos la responsabilidad de seguir las evidencias, tenemos la responsabilidad de dudar de nuestras convicciones para no caer en sesgo de confirmación, tenemos la responsabilidad de no hacer conclusiones antes de probar nuestras tesis. Traten las tesis como tesis hasta que se prueben. No hagan conclusiones antes de poner en prueba sus pensamientos, ¿ok? Y siempre piensen lo que decía Freud, la verdad puede estar en un tercer lugar, porque a lo mejor aquí estamos sonando muy bonitos nosotros dos platicando y a lo mejor nosotros dos estamos equivocados sobre lo que estamos diciendo. A lo mejor la verdad está en un tercer lugar fuera de esta conversación, pero es responsabilidad de nosotros mantener ese pensamiento crítico para romper todas estas burbujas, estos sesgos de confirmación, estas cámaras de eco, estas violencias, cultura de cancelación, que al contrario de lo que pensábamos que iba a suceder con redes sociales, que son estas grandes plataformas que nos permiten conectar con millones de personas, que pensábamos que más que nunca el mundo iba a estar bien informado, pues resulta que existen los fake news y que las noticias falsas están más fuertes que nunca. ¿Cómo transformamos una tecnología que fue creada en su concepción para conectarnos y conectarnos con la verdad y fue instrumentalizada para volverse una de las mayores herramientas de manipulación y engaño de la historia de la humanidad? Tenemos algo de responsabilidad nosotros en mantener un pensamiento crítico de cuáles son las noticias que leemos, quiénes son los líderes que seguimos, cuáles son las opiniones que replicamos, cómo tratamos a los demás con sus ideas. Eso es lo que tenemos que hacer. La tecnología nunca es imparcial. La manera como se ejecuta y la manera como se aplica ya tiene una funcionalidad y un uso pensada en su concepción. Nosotros también tenemos una responsabilidad de usarla de manera responsable, cuidar a los que no la saben usar, sobre todo si son menores de edad, pero también exigir legislación y nuevas reglamentaciones para que se les dé el uso propio. Porque si no, muchas de esas tecnologías que nacen con muy buenas intenciones pueden tener resultados muy, muy negativos en nuestra manera de vivir. Sí, definitivamente. Y me parece también algo, ya vamos a abrir las preguntas, no digo, nomás para cerrar este monólogo, exacto. Algo muy fundamental y tiene que ver con el evento también actual, de una característica para mí fundamental del líder es precisamente esta responsabilidad que tiene para con el otro en ciertas cuestiones en las cuales quizás el otro está pues un poco desprivilegiado, ¿no? O sea, me parece que nadie elige en qué ser o nacer, nadie elige las cualidades con las que nace, el contexto, las condiciones materiales en las que nace, y me parece que nada dota más de sentido la vida de alguien que tu vida sea útil para la vida de alguien más, ¿no? Y creo que cualquier persona, que muchos están aquí que se dedican al servicio, a las causas sociales, no me dejarán mentir que el hecho de volverte útil y hacerte responsable de un otro, no hay mayor fuente de sentido que tal, porque eso le da cierta forma un sentido a tu paso por aquí, que de otra forma sería absurdo. De otra forma, ¿para qué estás aquí? Si nadie se beneficia de tu existencia aquí, de otra forma, ¿para qué estás aquí? Te enfrentarías naturalmente al absurdo, ¿no? De pronto llegaría este día en la noche en donde a lo mejor has tenido un éxito profesional y has sido un poco desconsiderado con los otros y con la situación de los otros, y de pronto vas a despertarse y decir, y bueno, ya conseguí esto y ahora. Y seguramente así será. Hay una frase que dijiste alguna vez que se me quedó muy grabada y creo que aplica bastante: los cuidados dotan de sentido a sus cuidadores. Y hay una experiencia, hay una historia que cuenta Víctor Frank que me parece fenomenal y que refleja precisamente esto, que están en una terapia de grupal, ¿verdad? Víctor Frank con ciertas personas, y viene esta señora, ¿no? Y que que tenía esta historia en la que su hijo tenía dos hijos, uno de sus hijos con discapacidad y el otro hijo que no vivía ninguna experiencia de discapacidad. Ese hijo había muerto y ella se quería suicidar y quería matarse con su hijo. O sea, quería que se suicidara ella y su hijo juntos, el que tenía la discapacidad. Y su hijo le dijo, no mamá, yo no me quiero morir, le dijo su hijo con discapacidad, ¿no? Entonces de pronto en esta terapia grupal de pareja le dice Víctor Frank y le pregunta, oye, vamos a hacer una resignificación de tu situación. Imagínate que eres una persona de 80 años, ¿verdad? Y que tuviste a todos los hombres que quisiste, viviste todo lo que quisiste, abandonaste todo, tuviste todos los éxitos que tú quieras, ¿verdad? Y ella decía, ¿estarías satisfecho con esa vida? Y ella decía, pues no decía. Y lo dice, y ahora con esta vida, y le empieza a recontar su propia vida, con tu hijo, que le has dedicado toda tu vida al cuidado de tu hijo con esta experiencia de discapacidad, y que gracias a ti ha podido tener una vida digna y lo que tú quieras.
Y recapitulando esa historia, ella dice, empieza a llorar la señora y dice, mi vida ha tenido sentido, mi vida ha sido un éxito. Y es eso, una vida con propósito, es una vida entregada, que le sirve a los demás. Y me parece que todas las personas que están aquí de cierta forma buscan eso, y de cierta forma también quiero aprovechar para agradecerles por su actuar, porque eso contribuye a un mejor mundo para mí, indirectamente. Porque al ayudar a causas sociales, a hacer activismo a causas sociales, a mejorar las condiciones de las demás personas, es al mismo tiempo hacer un mundo mejor para mí. Así que aprovecho para agradecerles. Y ahora pues vamos a abrir el micrófono para A ver, valientes. Sí. Creo que hay fila para las preguntas y hay micrófono. ¿Listo? Adelante. Hola, Farid, Diego, mucho gusto. Bueno, sí estoy un poco nervioso, perdón. Sobre el debate, para poder llegar a una forma más amena, yo he llegado a toparme con un tema que ha sido un poco, siento que es relevante a lo que pues ustedes están tratando de hacer llegar a las personas, que es el relativismo en el debate, lo cual, bueno, personalmente las experiencias que he tenido pues han sido no muy gratas al tratar de expresar mis ideas, tanto en el ámbito familiar, los amigos y así, pues, las personas cercanas, que tú estás tratando de alguna forma influenciar, ¿no? Que formen su propio criterio y para que sepan en realidad qué son las cosas en las que creen. Y siento que el tema de relativismo es en el que siempre topo pared, porque siento que de alguna forma las personas evitan, o bueno, no quiero generalizar, pero me ha tocado que en vez de caer en algo real, siempre tratamos de darle como un tema como subjetivo. Ahí te va. Lo primero es, la intención real del debate es la conversación entre posturas antagónicas para acercarse a la verdad. ¿Okay? Así deberían de ser los debates. Los debates deberían de ser personas de buena fe, por más allá de que, deja tú, ni siquiera necesariamente tienen que estar defendiendo una postura que va de acuerdo con sus convicciones. Pueden estar defendiendo una postura que está en contra de sus convicciones. Pero la intención del debate son dos posturas que chocan, que buscan acercarse a la verdad. ¿Okay? Si de partida alguien no está buscando acercarse a la verdad, probablemente estás perdiendo tu tiempo. Eso es un problema que hay que enfrentar, ¿no? Entonces, cuando ya las conversaciones se vuelven un tema de imposición de creencias sobre el otro, de déjame decirte por qué estás equivocado y te voy a aventar datos en la cara hasta que reconozcas que estás equivocado, pues probablemente la otra persona se va a bloquear y se va a poner una postura relativista y ahí se va a quedar y no la vas a mover. ¿Okay? Yo creo que muy parecido a la terapia, si alguien no está predispuesto a por lo menos cuestionar sus creencias, no hay mucho que ganar en el debate. Eso es la recomendación que yo te daría, ¿no? Entonces, más bien, si te puedo dar una recomendación humildemente, pregúntale a la otra persona, oye, pues si la evidencia que te estoy presentando no te parece suficiente, pregúntales, ¿qué evidencia tendrías que ver para cambiar de opinión? Y si te dicen nada, pues entonces no hay nada que hablar, porque es una persona que está casada con sus ideas y se va a morir con sus ideas. Pero si es una persona que dice, no, oye, pues si veo en esta revista científica un estudio que diga no sé qué, bueno, perfecto, todavía hay algo de dónde manejar, ¿no? Pero entonces yo te diría, cambia también la idea del relativismo por la idea del perspectivismo. O sea, no es subjetivismo en el sentido de que no existe una verdad y cada quien tiene derecho a su propia opinión y todas las opiniones valen lo mismo, lo cual no es cierto. El relativismo, que es, pues todo es relativo a donde lo percibas, y mejor migremos a algo que se llama perspectivismo, que es, oye, pues cada quien desde su ideología, desde su manera de entender el mundo, tiene un lente con el cual entiende la realidad. Y pues hay que encontrar, pues, dónde se puede entablar una conversación que sea productiva, aún con las diferencias, que la verdad es difícil, ¿no? Pero bueno, gracias por la pregunta. ¿Tú también, Saxi? Diego, Farid, muchísimas gracias antes que nada por todo lo que nos aportan. Yo estoy trabajando en el Colegio Gandhi con toda la filosofía de Mahatma Gandhi. Nos preocupa mucho
realmente, y por ahí vi que estaban, o que se había hecho una carta donde se estaba imponiendo todo esto contra los falsos gurús, que lamentablemente hoy se han extendido impresionantemente, aprovechando este hueco y este vacío, muy en especialmente a las niñas. No hay una manera en que podamos regularizar también esto, porque también todo este positivismo tóxico ha llevado justamente, sobre todo a las niñas, a que crean en estos personajes que también han dañado muchísimo. Entonces, por ahí vi que habían hecho ustedes alguna carta ya sobre este tema y que ya, bueno, todos los que trabajamos en los colegios estamos realmente muy preocupados por a quienes están siguiendo. Claro. Ustedes dan consejos, inspiran, apoyan, pero hay gente que puede acabar la vida completa de estas pequeñas. Esa es mi pregunta, muchas gracias. Dale tú primero y después termino con la ley antisectas, o yo primero y luego tú. No. Digo, gracias por la pregunta. Más que una carta, la verdad es que ya estamos trabajando con un proyecto de ley, se llama Ley Antisectas, y más que nada la carta lo que busca, la ley lo que busca es evitar el uso de prácticas coercivas para la manipulación, ¿ok? La libertad de culto es otra cosa. Cada quien tiene derecho a creer en lo que quieran creer. O sea, somos totalmente a favor de la libertad de culto. Pero es diferente cuando tú, como tú dices, cuando estos grupos usan prácticas de manipulación coerciva, sobre todo con grupos vulnerables, para lograr sus fines, ya sean financieros o violentos o nefastos, lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué es lo que tiende a suceder? Esta ley se presenta, si no me equivoco, en 2 semanas, primero a nivel estatal en el Estado de México, y si se aprueba en el Estado de México, ya tenemos mucha gente interesada que lo quiere pasar a nivel nacional. Y lo padre de esto es que, digo, nosotros lo impulsamos como una iniciativa completamente apartidaria. O sea, yo soy muy claro sobre mi ideología política, pero no me estoy vinculado con ningún partido. Yo soy muy a favor de la colaboración lo más plural posible, y lo padre es que nos dimos cuenta que todo el mundo está a favor de esto. ¿Por qué? Porque redes sociales tiene a mucha población muy vulnerable en mano de gente mal regulada. Entonces, sí me parece un tema urgente. Tengo prácticamente 1 año y medio trabajando en este proyecto de ley, y yo creo que es algo que voy a tener noticias muy pronto. Y digo, como dijo Farid, ¿no? O sea, más allá de toda la teoría, de todas estas pláticas, lo que quiero es hacer esto. O sea, lo que quiero es pasar leyes, o sea, hacer cambios que después vayan a tener grandes repercusiones y evitar el daño sobre todo. Y aparte, o sea, qué interesante que mencione específicamente niñas, porque, o sea, hoy por hoy, y con los estudios que están saliendo de Facebook, el índice de suicidio de mujeres juveniles, o sea, de teenagers, no sé cómo se dice, adolescentes, fue alarmante durante la pandemia. Y tiene mucho que ver con el uso nefasto que se le da a redes sociales, es la expectativa estética inalcanzable, la manipulación, la competitividad, la comparación, todo este culto al ego y demás, que es sumamente nefasto, ¿no? Entonces, espero pronto tener noticias sobre el tema. Se llama Ley Antisectas. Y digo, algo también para agregar y complementar es que me parece que como cabeza de una institución educativa, pues bueno, los jóvenes, como bien lo dices, la pandemia que se viene y que ya es, creo que la ONU ya lo puso como la primera causa de discapacidad en jóvenes, es la depresión, ¿no? O sea, la pandemia neuronal, si así le quieres llamar, es la verdadera pandemia ahora, ¿no? Y afecta bastante a los jóvenes hoy en día. Entonces, muchas veces los jóvenes y los adolescentes se sienten, pues digo, no comparten su sentir, ¿verdad? Entonces me parece que muchas veces recurren a este tipo de gurús, ¿verdad? Porque precisamente sienten, ¿verdad? Que a lo mejor ahí son escuchados, ¿verdad? También tienen un lenguaje muy seductor, ¿verdad? Y creen que ahí está la respuesta. Entonces me parece que también, y no nada más como cabezas de instituciones educativas donde tienes a muchos jóvenes y adolescentes ahí, sino también como papás, ¿verdad? O incluso amigos, etcétera, que muchas veces hay que trabajar para destabuizar, ¿verdad? La salud mental, ¿verdad? O sea, a mí me parece, y siempre muy irónico, y lo hablo también como psicólogo, me parece muy irónico cómo cuando una persona va al doctor o tiene una complicación física, recibe simpatía, ¿no? Le mandas globos de que, ay, que te mejores, que estés bien, ¿verdad? Pero cuando tiene a lo mejor una situación mental, es motivo de tabú. Le dices loco, ay, no, ¿verdad? Pero ¿cómo? O sea, si estás partiendo de una enfermedad, es lo mismo. Estás hablando de una enfermedad física y una enfermedad mental, ¿verdad? Entonces, creo que debemos de partir por ahí, de también destabuizar la pedida de ayuda, que el pedir ayuda no tienes que ser autosuficiente, nadie es autosuficiente, dime una persona que es autosuficiente en el mundo, es imposible, nadie es autosuficiente, y el pedir ayuda no es motivo de vergüenza, no debería de serlo, no debería ser motivo de vergüenza, sino al contrario, motivo de gran fortaleza. Reconocer que no puedes solo, para mí en lo personal es un motivo de gran valentía en un mundo en donde te dirían lo contrario, en donde mostrarte débil te dirían, ay, y aún así
pedir ayuda me parece un motivo total de valiente. Y 3 cosas fundamentales me parece para una buena relación terapéutica desde la experiencia es: 1, reconocer que tienes un problema, ¿verdad? No se puede modificar la conducta de quien no ve ningún problema en ella, de plano. Entonces, reconocer que tienes un problema, primer punto fundamental. Segundo fundamental, que estar dispuesto o dispuesta a hablar honestamente de ello, ¿verdad? Porque si no vas a hablar honestamente de ello, no hay descarga. Si te lo vas a quedar a ti, vas a ir con un terapeuta profesional y no le vas a hablar de lo que tienes, pues no va a haber relación terapéutica. Y por último, desear genuinamente que mejore tu situación. Esas 3 características me parecen fundamentales para una buena relación terapéutica. Y creo que, bueno, con eso podemos tal vez hacer un poquito de lucha también desde nuestra trinchera para que estas personas que muchas veces recurren ahí porque tienen alguna situación personal interna, pues tal vez en lugar de ir para allá puedan ser recibidas en algo profesional, ¿no? Gracias. ¿Una más? Buenas tardes. Diego, primero que nada, Diego Farid, muchas felicidades de verdad por el contenido. Nada más algo breve. En mi familia siempre ha habido esta cultura de filosofía, y quisiera hacer un pequeño comentario rápido, en el que yo cuando era niña de primaria, mi papá nos ponía a leer, por ejemplo, Schopenhauer. Creo que era una lectura un poco complicada, que después ya me voy dando cuenta que tenía frases como: las mujeres son animales de cabellos largos e ideas cortas. Y a raíz de eso, la verdad, me alejé totalmente de la filosofía, y quiero agradecerte personalmente que gracias a que te escucho, le vuelvo a tener amor a la lectura de filosofía, y esto ha venido a revivir a mi vida, y es un comentario que muchas gracias, porque ese era como un pequeño trauma que tenía de niña. Pero bueno, aquí me pregunta, pertenezco a la Asociación de Mujeres Empresarias en Salamanca, y de la primera parte del conversatorio decían sobre la responsabilidad de ustedes también como influencers. Entonces, ¿cuál debería ser la evolución de una persona que inspire y que haga las cosas correctas cuando la responsabilidad toque a la puerta? Y otra cosa nada más para cerrar, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en un Congreso Nacional de Mujeres Empresarias donde se decía que la percepción es realidad. La realidad es realidad, porque era una frase que a mí me llegó, pero realmente quisiera saber su opinión. Pues, gracias por los comentarios, qué gusto saber. Digo, la verdad es de las cosas que más me da gusto es cuando alguien me dice: por tu culpa leía Kant, o por tu culpa leía Nietzsche, o por tu culpa agarré un libro viejo. Es de las cosas que más me da gusto, ¿no? Porque creo que hay mucho conocimiento reivindicable. Obviamente hay muchas cosas tachables de la historia de la filosofía. O sea, creo que hay muchos filósofos que a índole personal son figuras sumamente controversiales, pero más allá lo interesante es participar de esta larga historia de las ideas, ¿no? Y creo que sobre todo hoy en día hace mucha falta reconectar con esta larga historia del pensamiento que es muy bonita, muy provechosa y muy necesaria. Contestando a tu pregunta sobre, o sea, ¿qué tiene que aspirar un buen líder? Y después esta idea del pensamiento mágico que se promueve en muchas de estas cosas, ¿no? Para mí, el crecimiento o la proliferación del pensamiento mágico va directamente de la mano o es directamente proporcional con la escasez de oportunidades reales. Porque a medida que las oportunidades reales son más escasas, pues más tienes que promover el pensamiento mágico para justificar el hecho de que las oportunidades reales no están existiendo. Si existieran oportunidades reales, no existiría necesidad de promover pensamiento mágico. O sea, eso es un síntoma. Sí, en el sentido psicoanalítico de la palabra síntoma. ¿Por qué? Porque existe el deseo de prosperar, existe el deseo de emprender, existe el deseo de construir un país mejor, pero no puedes, entonces no lo logras, no encuentras oportunidades, no hay agujeros, no hay nichos, no hay oportunidades. Entonces reprimes ese deseo y después retorna como síntoma, como pensamiento mágico, diciendo: yo puedo cambiar la realidad con buenas ideas, y yo puedo cambiar el mundo con pensamientos positivos, y todo es un tema de actitud, cuando no es verdad. Claro que la actitud es importante,
Pero si la actitud no está acompañada de oportunidades reales, pues la actitud tiene un límite de lo que puede hacer sobre el mundo. Entonces yo creo que la manera más dura y fría de combatir el pensamiento mágico es tratando constantemente de evidenciar las condiciones materiales. O sea, el mundo real que acompaña ese pensamiento mágico, ¿no? Porque digo, seguramente todos aquí estaríamos de acuerdo que queremos más mujeres líderes emprendedoras. Pero no es un tema de pensamiento mágico, no es un tema de que se la crean. Es un tema de que existan oportunidades. Y que se la crean también. O sea, pero tienen que pasar las dos cosas. Si es una nada más, pues no va a funcionar. Va. Sí, digo, y también con lo que dices, me parece que muchas veces esta idea del pensamiento mágico de poner toda la carga en la voluntad, en la individualidad de la persona, muchas veces tiene como fin oscurecer o esconder los problemas sistémicos, estructurales, ¿verdad? Del ambiente que prácticamente, o sea, pues a lo mejor no te van a beneficiar, ¿no? Yo siempre he pensado que actualmente, lamentablemente, uno no es lo que quiere, sino lo que pueda ser. O sea, no vas a ser lo que quieres ser, sino lo que puedas ser, ¿no? Porque existen condiciones que te limitan, condiciones materiales, condiciones físicas, condiciones de cualquier índole, ¿no? Y me parece que también, digo, para reconocer también un poco de la labor que hacen aquí, para mí es increíble y bellísima también lo que tú estás haciendo, que lo puedo percibir de lo que dices de la organización de la que formas parte. Es precisamente eso. Creo que lo que están tratando de hacer es tratar de mejorar las condiciones de muchas personas para que quizás, aunado a una individualidad, ¿verdad? Porque la individualidad no lo es todo, ¿verdad? Hay un contexto que también necesita estar en sincronía con la individualidad para poder producir el resultado. Entonces me parece que lo que hacen todos ustedes que están aquí es tratar de reconfigurar las condiciones para que las personas puedan, dentro de lo posible, ser lo que quieren, ¿verdad? Sin que haya limitantes que se los prohíban, ¿no? Entonces, pues bueno, de entrada, gracias por eso. Sí. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Cuántas alcanzamos más? ¿Dónde está logística? Hola. Hola. ¿Qué tal, Farid, Diego? Soy Rosina, estudiante de maestría en biotecnología. Entonces mi pregunta va hacia la parte científica, ¿no? ¿Qué rol tiene la ciencia en nuestra sociedad? Porque normalmente se habla mucho de que los países desarrollados tienen esta parte y cómo nosotros seguimos atrasados en cierto punto y cómo podemos democratizar esta parte. O sea, Uy, qué interesante pregunta. Digo, ahí siempre hay una paradoja muy compleja referente al desarrollo de la tecnología, ¿no? Porque aunque es verdad que la tecnología se guía, o más bien es impulsada por el sector privado ha sido muy lento en encontrar maneras de democratizar el conocimiento generado y buscar mayores aplicaciones del conocimiento generado, ¿no? Porque siempre se dice, o sea, para mí una de las cosas que me parte el alma es que los mejores matemáticos del mundo trabajan en Wall Street. Es como que me encantaría que los mejores doctorados en matemática del mundo estuvieran resolviendo problemas de logística y distribución de alimentos o, ¿sabes?, supply chain de materiales complejos de minar, no que estuvieran viendo cómo ganar el 0.01% más para un fondo de inversión en Nueva York. Realmente es un problema porque el talento tiende a ir hacia donde está mejor remunerado. Hay un límite a lo que se puede esperar del talento, como decir, haz las cosas por vocación, no te vayas a donde está el mejor sueldo. Pues suena bien en teoría, ¿no? Pero pues digo, ya en la práctica es difícil ejecutar. Yo creo que sí hay que encontrar maneras y urgente de democratizar la tecnología generada, de democratizar las fuentes de producción de riqueza y los beneficios generados por la tecnología, ¿no? Porque siempre tengo esta idea de, cuando pensamos en utopías y distopías, como que tendemos a pensar muy a largo plazo, ¿no? De, la utopía es cuando todos tengan una vida digna y todo esté al 100 y nadie tenga problemas de salud y no hay escasez de ningún tipo. Y la distopía es, pues, caos, Mad Max y todo el mundo peleándose por las comidas en la calle. Lo complejo de ese pensamiento es que ambas son realidad hoy. O sea, hoy ya hay un grupo de personas que viven una utopía y hay un gran grupo de personas que viven una distopía. O sea, tanto el mejor como el peor escenario posible con la tecnología que tenemos hoy ya están sucediendo. El problema es cómo están distribuidos, o sea, y cómo se hacen esos accesos, ¿no? El ejemplo que me gusta mucho usar es por ejemplo, de la producción de la comida, ¿no? Que es un tema que siempre sale y sobre todo tiene que ver con el fomento agrícola y demás, ¿no? El mundo hoy tiene capacidad productiva para alimentar 10 billones de personas. Somos 7.6 y hay 1.2 que están en déficit calórico.
sea, ¿por qué no tenemos a los mejores ingenieros, a los mejores matemáticos, a los mejores administradores del mundo haciendo cálculos de supply chain para ver pues, cómo le hacemos para que ese 30% de comida que se tira todos los días a la basura, que se produce y nadie toca, que acaba directamente en el basurero, acabe realmente en las manos de las personas que las usan, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que no es un problema fácil de resolver. Me encantaría tenerte una fórmula mágica, la verdad es que no existe. Yo lo que me da esperanza es que creo que nuestra generación tiene otra visión sobre este problema. Nosotros ya no somos una generación que está preocupada por la escasez. Nosotros ya vimos que la productividad es más que suficiente para todos. Nuestra preocupación es la distribución. Es quién se queda con el fruto de lo producido, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema generacional. Antes yo tenía sinceramente mucha prisa sobre estos temas. Era como, ¿cómo puede ser? O sea, yo trabajaba en industria de alimentos y veía, es que ¿cómo puede ser que tiramos 30% de la comida a la basura y al mismo tiempo hay tanta gente muriéndose de hambre, ¿no? Entonces, a mí me daba mucha urgencia. Y a la larga te das cuenta de que no, a menos de que se den las condiciones adecuadas y que existan estos cambios dialécticos generacionales que se dan a través de la historia, suceden. Y si no, es que todavía no están listos para suceder. Pero lo que me da mucha esperanza y mucha tranquilidad es que en pandemia colaboramos, fuimos solidarios, nos pusimos de acuerdo, pusimos muchas diferencias de lado. Obviamente está lejos de ser ideal el manejo de la pandemia, pero nos dimos cuenta de que cuando existe una catástrofe, la humanidad se puede unir. Ahora me gustaría que tomáramos con la misma seriedad con la que tomamos la pandemia, el problema de la crisis ambiental, el antropoceno, la escasez de alimentos, ¿sabes? La mortalidad infantil, la trata de blancas. O sea, estos problemas deberían de ser los temas centrales de nuestra generación. Lo que me da esperanza, y aquí voy a ser un poquito optimista cuando soy el más fatalista de todos, es que creo que sí podemos. Más bien es tema de ponernos de acuerdo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Anteriormente habían platicado un poco sobre el educacionismo. Sí. Yo trabajo en una universidad, entonces, tomando en cuenta como ese antecedente, ¿cuál creen que debería ser el rol en la educación en México desde un punto de vista institucional, pero también desde un punto de vista del docente? Sí. ¿Quieres tú o yo? Sí. Ahí son dos cosas. O sea, la crítica al educacionismo, para la gente que no esté familiarizada, es que se tiende a sobrecargar el resultado que tiene la educación sobre el desarrollo de un país. ¿Okay? Y esto es algo que sí fue muy cierto en muchos países en décadas anteriores, pero ha perdido relevancia a medida que se han publicado estudios nuevos. Dos cosas importantes aquí referente al educacionismo. Primero, hay algo que se llama mentalidad de escasez, que es algo que psicológicamente no tiene mucho tiempo de haber sido mapeado. ¿Qué significa la mentalidad de escasez? Sobre todo los niños y niñas, cuando no tienen condiciones dignas de vida, no aprenden. Esto es muy importante, ¿ok? El cerebro entra en un proceso de supervivencia que hace que el aprendizaje nuevo no se quede, ¿ok? La metáfora fácil sería decirte, a lo mejor tú sabes nadar, pero si yo voy y te aviento en medio del Océano Pacífico, el puro pánico te va a matar. O sea, no es la cantidad de agua, el pánico te va a matar. Entonces, a niños y niñas que no tienen comida, no tienen papás que los apoyen, no tienen seguridad en la colonia, no tienen buena iluminación, no tienen piso y techo para sentirse seguros, 7 de cada 10 cosas que aprenden en la escuela no se las quedan. Entonces es muy fácil decir que los miserables son ignorantes porque no aprenden, pero hoy entendemos que es un problema de sus condiciones materiales. Entonces aquí la crítica del educacionismo no es decir que la educación no sirve, por supuesto que la educación sirve, pero para que la educación sea pertinente y tenga valor, tienen que haber unas condiciones mínimas antes, porque si no es huevo y gallina. Tienes una cubeta que tiene un agujero, ¿qué haces? ¿Le echas más agua a la cubeta o tapas el agujero? Porque el echarle más educación a una población que está en condiciones de miseria es tirar el agua a la basura, porque 7 de cada 10 cosas que les estás enseñando no las van a aprender, porque su cerebro está en fight or flight, su cerebro está en desesperación todo el día. Entonces, mi crítica al educacionismo es que es muy fácil decir, les falta educación, porque cuando dices les falta educación, parece que es problema de ellos, ese grupo invisible, intangible que no quiere estudiar o que no se dedica a leer, ¿ok? Pero hoy entendemos que si no tienen un mínimo de dignidad, lo que trates de enseñarles no se les va a quedar tampoco. Entonces, el segundo punto sobre el educacionismo es el acceso real a oportunidades, ¿ok? No me acuerdo exactamente cuál es el índice en México y seguramente alguien me va a corregir, pero creo que menos del 16% de los puestos de trabajo en México exigen un título universitario.
Entonces, ¿cuál es el punto de educar a toda la población si no hay puestos para todos esos universitarios? Digo, claro, hay una gran parte de esos universitarios que se van a volver emprendedores y esperemos que creen puestos de trabajo para emplear a los demás, que es como funciona el emprendedorismo, ¿ok? El tema es que cada vez más la automatización se vuelve una alternativa viable en contra del empleo humano. Y sabemos también por un hecho que el índice de reincidencia de alguien que pierde su trabajo por automatización y se logra reincorporar a la industria es menos del 10%. Entonces, este es el panorama complejo del futuro del trabajo en relación a la educación. Por eso, para mí, el planteamiento no es si es educación o no. Educación sí, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Y bajo qué metas? ¿Y qué esperamos de la educación? ¿No? Y aquí, la verdad es que hay una frase de Paulo Freire que me gusta, que es: si la educación no es emancipatoria, el sueño del oprimido es volverse el opresor. ¿Sabes? Y me molesta mucho ver tanta gente que tiene acceso a grandes universidades, a grandes oportunidades de crecimiento y las usa para perpetuar sus privilegios estructurales en lugar de buscar mejoras colectivas. Entonces, esa es mi crítica al educacionismo y creo que es urgente replantear muchos de los paradigmas que la verdad es que ya pasaron de moda, o sea que ya están bastante anticuados. Gracias. Bueno, primero hola, soy Pablo Murillo, estudio negocios digitales y mi pregunta va más enfocada en, bueno, desde una perspectiva como de ética o moral. Sabemos que muchas personas solamente quieren decir, tengo tal número de empleados porque eso me hace sentir mejor, o no estamos en igualdad de condiciones al decir, yo puedo emprender porque tengo tal cantidad y ya me quedo endeudado toda mi vida, o una persona que dice, ahora ¿cuál va a ser mi siguiente emprendimiento? En ese sentido, la pregunta es, ¿realmente todos nacimos para ser emprendedores o para ser líderes? ¿O deberíamos de serlo? Pues mira, depende de qué nos refiramos con emprendedurismo, ¿no? Digo, a mí siempre he tenido un grave problema con la categoría del emprendedor porque me parece que lamentablemente se culturiza mucho como ver al emprendedor como esta persona que crea una empresa nueva, ¿no? Y precisamente como tú dices, un proyecto nuevo es un emprendimiento necesariamente. Pero si nos vamos a lo específico y nos ponemos a desmenuzar un poco la palabra, un emprendedor puede ser cualquier persona en cualquier parte de su vida. Si emprender es innovar, es iniciar, ¿no? Emprender es iniciar, ¿no? Si nos vamos a lo que significa la palabra, pues tú puedes iniciar algo en una empresa, como un empleado, puedes iniciar algo nuevo en tu vida, puedes emprender un nuevo camino en tu vida, ¿verdad? Entonces me parece que como categorizar de manera absoluta o polarizar de manera absoluta el emprendedurismo como necesariamente esta persona que hace una nueva empresa como la aspiración que todas las personas deberíamos de tener, uno, se me hace sumamente tóxico y dos, se me hace sumamente irreal. Porque definitivamente va a haber personas que uno, no necesariamente que haya nacido para una u otra cosa, porque eso me parece muy determinista, ¿verdad? Como que, no, es que tú naciste para eso. Pues bueno, tal vez sí o tal vez no, a lo mejor yo elegí el camino, a lo mejor yo lo que construí, pero me parece que va a haber muchas personas que quizás por mera voluntad van a querer estar o crear o construir una carrera dentro de una empresa. Y no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo emprender un camino, una carrera en una empresa? ¿Eso quiere decir que no voy a ser emprendedor? Por supuesto que no. Yo puedo emprender un camino dentro de una empresa y puedo crear algún proyecto nuevo en dicha empresa, ¿no? Entonces, no me parece que sea, más bien, no, ¿quién determina? Esto siempre es una pregunta que yo me he hecho. ¿Quién determina o quién valida que unos sueños merecen ser más válidos que otros? ¿No? O sea, ¿por qué, en qué momento decidimos que, oye, ¿sabes qué? Esto que tú quieres ser es mucho más válido? Esta persona que quiere ser el empresario o el presidente de México es mucho más válido que esta persona que simplemente quiere tener a lo mejor un ganado, ¿no? ¿Quién determina qué es más válido, qué es mejor? Pues cada quien va a hacer lo que quiera, ¿verdad? Y puede realizarse. Lo importante es cómo dicha actividad, el valor epistémico. ¿Cuál es el valor epistémico? Cómo dicha actividad o creencia se traduce en tu conducta, ¿verdad? Si lo que tú decidiste hacer, si el camino que decidiste construir, independientemente de cuál sea, se traduce finalmente en una realización de vida para ti. Eso es lo que a mí me importaría, eso es lo que a mí me preocuparía, ¿no? Entonces, pues dejando a un lado si unas personas nacieron para unas cosas u otras, pues no me importa qué sea lo que hagas. La pregunta sería, ¿eso que estás haciendo te realiza como persona? Y si la respuesta es sí, pues bueno, pues creo que has encontrado el sentido de la vida, ¿no? Creo yo, ¿verdad? Una actividad que
que te dote de sentido, que te remonte con ese lado profundo, que te conecte con ese lado profundo de tu ser, ¿verdad? En paréntesis, Diego tuvo que salir corriendo a tomar un vuelo, a viajar. Entonces, pues bueno, como quiera, cualquier pregunta que tuvieran para Diego o para Farid las puede contestar. Y como yo me extendí muchísimo en mi plática, que al final andamos corriendo, pues no alcancé a contestar preguntas. Entonces, si alguien se quedó con alguna pregunta para mí, ahorita es el momento de hacerla. Voy a estar también yo contestando cualquier pregunta que tengan. Hola, mucho gusto de conocerlos. La verdad es que ambos me inspiran mucho y yo tengo una pregunta más enfocada en los jóvenes. Como jóvenes, dentro de nuestro papel de líderes actuales y futuros, ¿cuál creen que es nuestro mayor reto y cómo podríamos ser mejores líderes? Sí. Pues bueno, ok, muy buena pregunta. Creo que cómo podemos ser mejores líderes. Creo que la preparación es clave. La verdad es que lo he vivido yo personalmente en temas de que yo sé que, por ejemplo, manejo temas a veces pues complicados, temas muy polémicos o muy controversiales, y creo que la preparación ha sido clave para pues tener como estas credenciales o esta veracidad al momento de compartir un tema importante. Y si estás hablando de que quieres ser un líder, de que quieres sobresalir en cierto tema, pues la preparación es clave. Entonces, pónganse a leer, pónganse a tomar cursos, a ir a eventos, congresos. Esto, por ejemplo, es súper valioso, a rodearse de gente que hable de esos temas, gente que les sume, que les pueda enseñar. Eso es súper importante. Y creo que también algo que como marca la diferencia en el liderazgo de los jóvenes es precisamente este llamado pues a la acción. O sea, como que siento que ahorita como jóvenes y más con las redes nos quejamos todo el tiempo de muchísimas cosas, y hay muchísimas cosas que se tienen que arreglar en nuestra sociedad que están mal, y que ahorita como que siento que a través de las redes, la verdad es que en la generación actual de la juventud, a fuerza va de la mano pues con las redes sociales, ¿no? Con toda la tecnología. Entonces, todo el tiempo en redes están todas estas campañas y nos estamos quejando todo el tiempo y todas estas tendencias, pero como dije en la conferencia, pues no sirve de nada si se queda ahí. Entonces creo que lo que marca la diferencia entre una persona líder, una persona que decide hacer algo con lo que está pasando, es pues precisamente tomar acción, ¿no? Precisamente como hacer algo por lo que te estás quejando y tomar la iniciativa. Entonces creo que eso, como que dos factores importantes que tiene que tener un líder es precisamente este llamado a la acción, porque, ojo, nunca sabes también las personas que puedes estar inspirando, las personas que te van a seguir después de que tú decidas tomar acción, que seguramente va a haber mucha gente que decida seguirte y que se sume a tu causa, que coincida contigo. Y también la preparación, o sea, el tema de estar preparados, de estar preparadas, de informarnos y de constantemente estar renovando pues todo este conocimiento, se me hace algo clave para el liderazgo en los jóvenes. Yo para complementar algo que me parece uno de los problemas actuales de los jóvenes es el futuricidio. Es una palabra que inventé para determinar cómo el futuro, no hay futuro. O sea, el futuro es caótico, es incierto, o sea, ha sido devorado para los jóvenes. No sabemos si se va a acabar el mundo en 20 años, 30 años, lo que a lo mejor a mis papás le alcanzaban con el mismo dinero que gano yo, era mucho más de lo que yo puedo a lo mejor ahorita conseguir. No hay futuro, se ha sido destruido nuestro futuro. Entonces, ¿cómo te enfrentas al caos? Al caos inherente en la existencia, a este caos inherente en el futuro. ¿Cómo lo enfrentas? Pues no te queda, como es incierto por naturaleza la incertidumbre, pues no sabes qué es lo que va a pasar. Pues bueno, la mejor forma de prepararte para la incertidumbre, vaya la redundancia, es pues dotándote de herramientas para ver cómo vas a enfrentar eso. Una situación, en psicología, una situación estresante, patológica, es una situación que me demanda habilidades que yo no tengo. O sea, cuando yo me enfrento a una situación, que esa situación me demanda ciertas habilidades que yo percibo que yo no las tengo, va a tener como contingente estrés patológico. ¿Sí explico? Cortisol. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo percibo que yo no tengo lo que se requiere para enfrentar dicha situación, ¿no? Entonces,
cómo pudiéramos enfrentar de una forma efectiva un futuro incierto, caótico, que no sabemos qué va a pasar, pues tratando de la mejor forma posible de dotarnos o armarnos con habilidades, conocimiento, etcétera, que nos haga, que nos cree esta armadura para poder combatir esta incertidumbre o este futuricidio que nos ha tocado, ¿no? Eso es lo que me parece a mí desde mi punto de vista. Gracias, Farid. Buenas tardes. Oye, Farid, hablabas hace rato de la responsabilidad, de cómo nos puede llegar, de cómo a todos nos puede tocar y uno decide hacerla. ¿Cómo podemos llegar a fomentar una responsabilidad en un mundo que pide mucha libertad? Se pide libertad para todo, para mi forma de pensar, mi forma de ser, para todo, ¿verdad? Pero se olvida mucho la responsabilidad. ¿Cómo podemos fomentar esa responsabilidad en esa libertad, Farid? La libertad es hacerte responsable de lo que escoges, de las consecuencias de aquello que decides hacer. Lamentablemente la definición per se de libertad se ha confundido con haz lo que tú quieras y no importa lo que pase. Eso no es libertad. Libertad, insisto, es poderte hacer responsable de las consecuencias de lo que decidiste hacer. Eso es una verdadera libertad, ¿no? Decía Sartre que el hombre está condenado a ser libre. ¿Por qué condenado a ser libre? Porque elegir implica dentro del rastro abandonar. Elegir al mismo tiempo es renunciar. Pero muchas veces, lamentablemente, en el mundo actual en el que vivimos, nadie quiere perderse de nada. ¿Por qué? Porque tenemos una infinidad de opciones para todo. Te voy a poner un ejemplo muy burdo. Netflix. ¿Cuánto se tarda una persona en elegir una película en Netflix? Se tardas más eligiéndola que viéndola. ¿Por qué? Porque hay una cantidad infinita de opciones para todo. Entonces, si elijo una película, significa no elegir 1000 más. Entonces, como tengo una cantidad alta de opciones, el costo de oportunidad es altísimo. Entonces, lo que yo elijo tiene que ser perfecto. ¿Por qué? Porque estoy dejando ir muchísimo. Y el problema es que esto se interioriza o esto llega a contaminar no solo nuestra forma de elegir productos, elegir caminos, elegir carreras, sino también cualquier aspecto en la vida. Esto contamina nuestras relaciones per se. Nadie se quiere comprometer a nada. Porque si me comprometo contigo implicaría renunciar a todas las posibilidades y relaciones frágiles y relaciones rápidas que tengo aquí a disponibilidad a solo un clic de distancia, ¿no? Entonces, el gran problema de la libertad es que precisamente nadie se quiere hacer responsable de lo que elige. Nadie se quiere hacer responsable de la renuncia. Y esto, insisto, estoy hablando de cualquier cosa en la vida. Elegir una carrera implicaría no elegir otra. Pero creo que gran valor, me parece, dentro de la libertad y dentro de la elección, un gran valor, y de hecho en psicología sabemos, es muy sabido, que cuando se asume voluntariamente el obstáculo, o sea, un obstáculo cuando se asume y se enfrenta voluntariamente, automáticamente la recompensa se vuelve más atractiva. Ojo, cuando se asume voluntariamente, si tú quieres algo y se te enfrenta un obstáculo, pero dices, ay, no lo quiero enfrentar, pues, y si no hay un interés realmente del objetivo que quieres, pues no vas a hacer nada al respecto. Pero si de verdad el objetivo lo quieres y se te enfrenta un obstáculo y decides enfrentar el obstáculo voluntariamente, eso automáticamente va a hacer que la recompensa se vuelva más atractiva. Entonces, ¿qué representa? ¿Cuál es el obstáculo? O más bien, ¿cuál es el obstáculo? ¿Qué representa el obstáculo de la libertad de la elección? La renuncia. La renuncia es el obstáculo de la libertad. El problema es que no queremos renunciar a nada. ¿Y qué pasa si no asumes voluntariamente el obstáculo? Pues no te importa lo demás. Entonces me parece que gran valor de la elección, algo que le da suma peso al valor de una elección, es asumir voluntariamente la renuncia. Te escojo a ti y renuncio a todo lo demás. Quizás por el momento, si resulta que después me doy cuenta que no era lo que quería, no pasa nada, puedo cambiar, esto implicaría una mejora, pero por lo menos mientras lo hago, mientras te escojo a ti, renuncio a todo lo demás, ¿no? Creo que eso es algo importante para considerar dentro de la libertad, ¿no? ¿Hay alguien más? Sí, dale, yo encantado. Yo no sé si me querían preguntar cosas mías.
Entonces vamos con una más y ya cerramos. Las que ¿va? quieran, yo no tengo problema. Sí, dos, él quiere, hizo fila, sí. 3. Sí, las que sean, sí. Yo no tengo problema, de verdad. Hola Farid. Hola. Mi nombre es Mara. Primero que nada te quiero decir que te admiro mucho, porque me has hecho creer en mí, en mi persona y volver a tomar amor propio. Wow. Y la pregunta que te quiero hacer es, siempre nos hacen la típica pregunta de cuál es tu objetivo de vida o cuál crees que es tu misión o sí, qué es lo que te mueve, para qué viniste, ¿no? Yo quisiera saber esa pregunta hacia ti. Uno, ¿cuál es como ese objetivo de vida que tú tienes? Porque me interesa mucho saber, digo, estás aquí, nos estás platicando de muchos temas, pero quisiera saber yo como qué hay detrás de eso, qué es lo que te mueve así muy cañón. Y si crees que todos tenemos como un objetivo de vida diferente y de qué dependería como eso. Genial. Me voy a parar porque ya estoy mucho tiempo sentado. Sí, mira, mi perspectiva con respecto al sentido en sí de la vida es que me parece que es algo sumamente individual. Yo no creo en que exista un sentido predeterminado de las cosas, yo no creo que hay algo destinado para ti o para mí, sino que tú te vuelves el creador de tu propio sentido. Y me gusta hacer mucha referencia a cómo funciona la lingüística. Por ejemplo, cuando tú empiezas a hablar, empiezas a crear una oración de palabras, el significado o el sentido de la oración de palabras siempre se hace en retroacción, es decir, al revés. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy práctico. Si yo te digo ahorita, te quiero, vas a darle un sentido. Pero ¿qué pasa si yo le agrego una nueva palabra y te digo, te quiero matar? Las primeras dos palabras son las mismas, pero la nueva palabra resignificó lo anterior. Y si esos finalmente son los mecanismos a través de los cuales nosotros significamos nuestra realidad, entonces son los mismos mecanismos que utilizamos para significar los acontecimientos que nos suceden. Entonces muchas veces seguramente te ha pasado que vives cierta cosa, quizás adversa en el momento, pero conforme van pasando nuevas experiencias, ¿verdad? Van sumando palabras a la oración, si así las quieres ver, de pronto miras para atrás y dices, ya sé por qué me pasó eso. Pero porque estás mirando hacia atrás, como una oración de palabras. Decía Kierkegaard, la vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero tiene que ser vivida con la mirada frontal. Y eso es la vida, es abandonarte a un futuro incierto, entregándote, creyendo que las decisiones que estás tomando en el momento de hoy, en este momento van a producir las consecuencias óptimas en el futuro, porque no lo vas a saber, no sabes si lo que estás haciendo hoy va a producir las consecuencias que quieres, pero es un acto de fe. Yo me entrego a esta decisión que estoy haciendo hoy, confiando en que va a producir las consecuencias en un futuro que me van a hacer mirar hacia atrás y decir, fue una buena decisión. Entonces, con base en esa filosofía, a mí me gusta construir mi propio sentido. Yo no es que diga, quiero hacer esto en 10 años, 20 años, 15 años. Yo me considero un caminante, una persona que construye su camino al andar, ¿verdad? Confiando en que los pequeños ladrillos que estoy construyendo en mi camino, finalmente mirando hacia atrás para resignificar, voy a decir, ese es el camino que yo quería tomar, ¿verdad? Y no me arrepiento de haberlo tomado. Entonces, creo que, decía Sartre, el hombre es lo que él hace de sí. Y en ese sentido yo diría, el sentido es lo que tú haces de él. El sentido de tu vida es lo que tú haces de él. Nadie más va a venir a construírtelo. Tú decides qué es lo que quieres hacer con ella y qué sentido le quieres construir. Eso es, y eso es en lo personal, yo como asumo mi propia existencia. Y creo que lo que a mí en lo personal me da sentido, o es mi estrella de Belén, el camino que me indica por dónde ir, es, yo llegué a este mundo, yo no elegí nacer, nadie me pidió permiso para nacer. Y sin embargo nací en un contexto bastante bonito, con una familia súper amorosa. Soy una persona bastante bendecida, pero esto tiene una carga histórica. Es decir, a lo largo de miles de años, diferentes personas fueron haciendo cosas que finalmente se tradujo en que yo naciera ahí, ¿no? Háblese de tecnología, háblese de conocimiento, o sea, la humanidad lleva muchísimos miles de años haciendo cada quien su parte para que nosotros llegáramos en este punto de la historia y podamos saber que existe el espacio, por ejemplo. Para ti es normal, pero eso, para llegar a ese conocimiento tuvo que pasar un chorro de tiempo.
pero nosotros nos tocó nacer y ya lo tenemos. Entonces, de esa misma forma, ¿verdad? Yo lo que quiero con mi vida es hacer eso, es poder dejar algo, así como dejaron algo para mí, ¿verdad? Yo poder dejar algo para las futuras generaciones. Y de esa forma decir, oye, ¿sabes qué? Mi existencia tuvo un sentido. ¿Por qué? Porque dejé el mundo quizás mejor que como lo encontré, ¿no? Eso sería. Sí, dale, yo encantado. Esta es la última pregunta en lo que se van acomodando nuestros chicos de la orquesta para poder Okay, seguir con sí. el programa. Ok, va, última. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a Farid y a Jessica por lo que nos comparten, igual a nuestro presidente Vicente Fox. Gracias, señora Marta, muchas gracias por este tipo de foros. Y mi pregunta nació en la última intervención que tuviste, Farid, sobre la anécdota que comentaste, que una señora no le encontraba sentido a su vida al momento de perder a su familiar con discapacidad. Te la hago, y también esta pregunta fácilmente quería saber la opinión de Diego, ahí te encargo tú que lo ves seguido, si es que, bueno, Jessica dijo que tú podías contestar por Diego, entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio en donde si tú estás haciéndote, cuidando al otro, que es tu hijo? Bueno, en lo personal yo tengo un hijo con discapacidad, y he escuchado esa frase de mi esposa, me dice, ¿sabes qué? Yo cuando Mauro se vaya, yo me voy con él, o cuando yo me vaya, yo quiero que él se vaya conmigo. O sea, ¿cómo equilibrar esa parte en donde cuando tú te vas quieres evitarle un gran sufrimiento a tu hijo, o viceversa, no quieres tampoco sufrir eso, y el pendiente de saber, obviamente como padres de hijos con discapacidad, nuestra tarea es tratar de hacerlos independientes en medida de lo posible para que ellos sean prácticamente independientes. Y, o sea, esa es mi pregunta específica que nació de la anécdota que comentabas. Y otro punto, un punto y aparte, si alcanza a contestar, ¿cómo puede uno alcanzar a llegar a sus sueños respetando el ideal de los otros que te rodean, y evitar ese choque de ideas de una manera gentil? Digamos, es como una utopía también, pero te agradezco la respuesta, y si no hay tiempo aquí, si haces un blog después, te sigo a ti, te sigo a Diego, seguiré a Jessica, y bueno, gracias. A ver, ¿me puedes nomás volver a repetir? Es que no me quedó muy clara la primera pregunta, ¿me lo puedes así definir rápidamente? Así. Sí, así en resumen. ¿Cómo equilibrar la idea de vivir con alguien que amas con discapacidad y o sea, borrar eso de la mente de si él se va, yo me voy con él? O sea, o si yo me voy, ¿él qué va a hacer? ¿Quién lo va a cuidar si es que no logra independencia? Ya. Digo, me parece que es una experiencia sumamente personal, ¿verdad? No podría hablar yo, decirte, oye, ¿sabes qué? Es así como lo haría yo o algo así, porque la verdad no dimensiono lo que sería para eso. Lo que me imagino, digo, de entrada creo que me parece muy importante tener un acompañamiento profesional en este tipo de situaciones, te lo digo como psicólogo. O sea, creo que muchas veces las parejas o los padres de familia con cualquier tipo de situación de hijos creen que, o sea, se ensimisman, ¿verdad? Y creen que pueden todo y que tienen todas las respuestas, o que más bien deberían de tener todas las respuestas para poder criar a sus hijos, cuando me parece que no tiene absolutamente nada de malo, y menos en este tipo de situaciones tan complicadas, recurrir a un acompañamiento profesional para que de cierta forma ayude precisamente como un mecanismo de descarga, ¿verdad? Porque me parece y me imagino, y creo que he tenido muchos casos en los que me lo han externado, me imagino que este tipo de experiencias llega a ser, empiezas a cargar con muchas cosas que muchas veces no encuentran salida, ¿verdad? Que simplemente, oye, a lo mejor es difícil cierta situación y pues no tienes con quién platicarla bien, y a lo mejor incluso hay veces en las que pues tampoco incluso con tu pareja no las puedes hablar, e incluso puede llegar a suceder eso, y el problema de que cuando te quedas con cosas tú, es que las cosas que se reprimen no se desvanecen, sino que postergan su salida mientras te pudren por dentro, y luego quizás cuando tú la agarras aquí y no encuentras una salida, puede encontrar una salida que quizás no sea tan atractiva, se puede canalizar hacia alguna conducta o hacia un acto que no termine siendo muy bonito para ti, ¿no? Entonces, me parece que algo fundamental dentro de todo esto es tener un acompañamiento, un vehículo de descarga, alguien con quien
poder decir y desahogarte, oye, ¿sabes qué? Me siento así, este día me sentí así, es que pienso esto, y que sirva como un mediador, ¿verdad? Tanto como para recibir la palabra, como también para darte un punto de vista profesional, ¿verdad? Y diferente a como tú estás viendo la realidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la historia esta que te conté, pues era un grupo terapéutico en donde estaba pues el terapeuta, en este caso Víctor Frank, ¿verdad? Haciendo la función de mediador y de haciendo las preguntas adecuadas para que esta persona pueda resignificar por voluntad propia su propia realidad, ¿no? Entonces, me parece que eso es algo que definitivamente creo que ayudaría en la situación, definitivamente. Y también, pues, me imagino que entiendo, ¿no? O sea, cómo pues una persona percibe a una persona que vive una experiencia con discapacidad, por lo tanto la percibe quizás como una persona indefensa dentro de una sociedad que no incluye, ¿verdad? Dentro de muchas cuestiones y realidades que no son incluyentes, pues de cierta forma te pones en un modo pues protector naturalmente, ¿no? Y de pronto pues vienen naturalmente esos sentimientos, esos pensamientos de, es que si yo me voy, ¿qué va a hacer? Él no se viene conmigo, ¿no? Porque si no, ¿quién te va a ayudar, no? Entonces, creo que es una situación sumamente complicada, definitivamente ayudaría un acompañamiento y también entender, ¿verdad? Que, pues bueno, más bien, o sea, creo que hay de ese tipo de situaciones donde nacen las personas que generan cambios increíbles, ¿no? Porque, oye, a lo mejor tú dices, la sociedad aliena a lo mejor a mi hijo, en este caso. Pues bueno, entonces yo voy a hacer y yo voy a luchar para que las estructuras y el exterior sea un lugar adecuado para que si yo no estoy, mi hijo pueda estar, ¿no? O sea, creo que eso también dota de sentido tu existencia y te da algo por lo cual aspirar, ¿no? Entonces, pues habría que ver el caso específico, ¿no? de tuyo, ¿verdad? Y creo que un terapeuta puede ser un gran medio, ¿no? Y la segunda pregunta era... Si quieres abajo, Farid. Sin bajarlo, ¿cómo puedes tú lograr tus sueños sin alienar? Digo, es una pregunta interesante. O sea, creo que pues definitivamente hay de sueños a sueños, ¿verdad? Creo que la pregunta, una métrica que pudiéramos utilizar para darle legitimidad a un sueño, cual sea que sea, es un sueño que, pues bueno, que finalmente haya gente que se beneficie de él. No, o sea, me parece que un éxito sin sentido social es un éxito sin sentido, ¿no? O sea, si lo que tú estás haciendo no va a repercutir positivamente en la vida de los demás, entonces ¿para qué lo estás haciendo? ¿Sabes? Entonces me parece que esa métrica pudiera ser una métrica que nos pudiera orientar por lo menos a poder encaminarnos hacia un sueño pues legítimo, ¿verdad? Y que se pueda traducir en mejores condiciones de vida para las demás personas, ¿verdad? Creo, sí. No sé. Muchas gracias, Farid, por acompañarnos. Un aplauso para Farid y Jessica.